Keanu Reeves solo dice 380 palabras en John Wick 4. I'm sorry. Hombre, claro, es el puto John Wick. Viene a matarte y no a montar un podcast contigo. ¿Qué quieres que diga? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Las típicas frases cliché de todas las pelis de acción cuando matan a alguien. Knock, knock. Matan a su perro. Ahí se acaba el diálogo. ¿Qué he hecho? No es tu comentario lo que tanto me cabrea, hijo, sino a quién se lo pusiste. ¿A quién? Era un p*** nadie. Ese brincado que le Berserk era J. Cullen. Antes hacía vídeos para otro canal. Le llamaban el hombre del pero Yaga. ¿El hombre del saco? J. Cullen no era exactamente el hombre del saco. Es el tío a que envías a hacer llorar al hombre del saco. J. Cullen edita sus propios vídeos. No resube directos, ni pone cara de normal en las miniaturas. Una vez le vi hacer 30 curiosidades de un lápiz. Eran nuestros amigos de madera. Con ellos escribimos nuestras primeras barras. Sobre un lápiz. Y acabé llorando. De repente un día decidió irse de aquel canal y abrirse el suyo. Fue por Bloodborne empecé. Creó algo imposible. Pero tú, después de que por fin nadie le llame Java, vas a su canal, te metes con su pero y le llamas Randall en un comentario. Padre, puedo arreglar este asunto. J. Cullen va a venir a por ti. Y tú vas a llorar como una perra hasta deshidratarte. Así que dale a like para recargar tu arma. Y suscríbete para vengar a un perrito. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de John Wick. La peli empieza con John muriendo. Vemos su anillo de casado bañado en sangre. Tiene 15 vídeos en su teléfono, seguramente todos ellos de él con su mujer. Manzana. John cae al suelo y vemos una señal con el número 313. Agárramela que me crece, me cago en la... Me lo he comido, tío. En numerología, este es el número del ángel. Representa la ayuda o la intención de los ángeles de comunicarse con la humanidad. En unos minutos descubrimos que su esposa ha muerto, así que ese ángel que protege a John es su mujer. Pero John aquí no se muere, solo se tumba a descansar un poquito porque al final de la peli está bien fresco. Vamos, John. Lo primero que hace John, nada más despertarse, es llevar su brazo al lado de la cama donde dormía su mujer, esperando tocarla, pero no hay nadie. Lo hace inconscientemente porque su pérdida es muy reciente. El reflejo de John sobre una de las fotos con su mujer. Cada rincón de esta casa ahora le recuerda a Helen. Va a hacer café y ¡pum! 2 tazas. Una era de su mujer. Ambos desayunaban juntos. John está haciendo la misma rutina que hacía con su mujer a diario. Cuando va al baño, mira el lavabo de su esposa, que está tal y como ella lo dejó. El puente en el que ella se cae al suelo es donde termina esta peli y vuelve a comenzar su vida como asesino. Cuando John se despide de Helen, esta aún tiene pulso. Y cuando la recuerda, lo escuchamos. La besa y vemos cómo en ese momento ella muere. Alrededor de la cama hay margaritas, en el jarrón y detrás del cabecero. En la taza de desayuno de su mujer había otra margarita. La pulsera de Helen tiene margaritas labradas. El sobre que abre de su mujer, otra margarita. Lo ve y sabe que es de Helen. La adorable perrita que le regala a su mujer se llama Daisy, que en inglés significa margarita. Hasta tiene una margarita en el collar. Las margaritas representan la belleza y la inocencia, algo que John no conocía hasta conocerla a ella. Al comienzo de la peli vemos cómo John lleva el
el reloj de su muñeca hacia arriba, como una persona normal. Pero cuando decide liarse a repartir, el reloj está siempre boca abajo en su muñeca, porque así es como lleva un soldado el reloj en el ejército, para evitar los reflejos en la esfera del reloj que lo deslumbre o que delate su posición, pero sobre todo para poder ver la hora mientras llevas un arma, algo muy importante en operaciones especiales, y al llevarlo así puede ver la hora hasta cuando mata a un tonto. John aquí lleva un paraguas de 8 varillas y aquí uno de 16. Apretón de manos y de vuelta al paraguas de 8 varillas. Hasta John Wick comete errores. Que Willem Dafoe, es decir, Marcus, se presente al funeral de su esposa, que nos está diciendo que Marcus y John son muy buenos amigos. ¿Qué haces aquí realmente? Solo saber cómo le va a un viejo amigo. Adelantando por qué este ayudaría a John salvándole más adelante. El respeto y la amistad lo son todo en estas películas. O el coche de John Wick, señor. No. John se queda con el bolígrafo de la repartidora Lo siento. como un acto reflejo. Está desarmado y le quita el boli sin querer porque, y si es alguien que envía a matarte, nunca se sabe. Hábitos de asesino. ¿Y el bolígrafo? Lo siento. En la gasolinera vemos como John y los rusos se echan gasolina, pero estamos en Nueva Jersey. Y resulta que en ese estado es ilegal que cualquier persona se eche gasolina directamente desde el surtidor. No le busquéis explicación. El tatuaje que lleva Theon Greyjoy significa aviso o advertencia en ruso. John se les queda mirando porque está entendiendo cada maldita palabra que pronuncian en ruso. El guardia que deja pasar a John en el aeropuerto está leyendo Shibumi, una novela sobre un asesino retirado que mata a alguien con un lápiz, tal y como se menciona que hizo John Wick, Con un lápiz. y que volverá a hacer en la siguiente. John conduce en plan Fast and Furious por el aeropuerto, más bien para desfogarse y reprimir sus ansias de querer reventarle la cabeza a los rusos. Está enfadado, pero debe controlarse por su mujer. Realmente John no quiere volver a esa vida. Por eso enterró sus cosas. Otra persona lo habría dejado en una caja fuerte siempre que hubiese querido, pero John quería dejarlo atrás. Estoy retirado. Y solo lo desenterraría por un buen motivo. Pero de algún modo tiene que liberar adrenalina. Su mujer sabía que fue el amor lo que salvó e hizo que John dejase atrás su vida como mercenario. Por eso le regala al perro. Esta perrita cambia radicalmente las mañanas de John. Ya no está solo. Le da cereales para comer porque aún no ha tenido tiempo de pillar comida para perros. De hecho, sale de casa para comprarle comida a Daisy. Y luego vemos que lleva la parte de atrás del coche completamente inundada de juguetes para perritos. No. John realmente se había propuesto cuidar y amar a este adorable perrito. A Keanu le untaban grasa de bacon para que el perrito fuese a despertarle en esta escena. Y sucede lo peor. Irrumpen en su casa, destrozan las fotos de su mujer y matan a su perrita. Vemos un rastro de sangre que llega hasta John, pero no es de John Wick, es de la perrita, que en sus últimos momentos de vida quiso acercarse hasta John con sus últimas fuerzas para lamerle la cara y tratar de despertarle, justo como hizo esa misma mañana. ¡Dios! ¡Ya! ¡Ahora quiero reventarles a sus... Joseph no mata a John porque es un cagao. Fatality. Son aficionados. Cuando tiene a su alcance una pistola, ni siquiera se atreve a disparar a John. La abismal diferencia entre quién tiene una pistola para asustar y quién está dispuesto a usarla. Está mirando la muerte aquí a la cara. Es un niñato a la sombra de su padre. ¡Quiero otra botella! ¡Ahora mismo! ¡Traedme otra botella! Es un pringao que necesita imponer respeto. Vemos el collar de Daisy sobre su cajita, en la que John la entierra. La alarma suena exactamente a las 6:19. Hasta entonces, habíamos visto que John se levantaba a las 6 de la mañana siempre, la hora a la que seguramente se despertaba con su mujer. Pero hoy su vida va a cambiar. Curiosamente, Mateo 6:19 en la Biblia reza: no os hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones aminan y hurtan. Referencia al asalto de anoche y a cómo John pierde ese último tesoro, que era Daisy. Ese perro llegó a mi puerta
el último regalo de mi esposa. En ese momento recibí un indicio de esperanza. Cuando llevan el coche al taller, vemos cómo Theon lo conduce. Y si recordamos cómo John lo conducía, se ve que Joseph no tiene la misma experiencia. Detallitos. Aurelio, hay documentación limpia. Para. La cara de Aurelio lo dice todo. ¿Qué habéis hecho, desgraciados? ¿De dónde lo has sacado? Reconoce el coche del John Wick. Ups, no solo destrozaron su casa, sino que también destrozan el coche de su mujer. Al bajar del bus, John no se ha cambiado ni de ropa, se la suda todo. Todos en el taller se paran y lo miran porque saben quién es, le temen. Le sirve su mejor tequila, de hecho, marca Peligroso, está bastante bueno. Le está implorando perdón por algo que ni él ha hecho. Este tío se está preparando para morir porque no sabe la reacción que va a tener John. Enhorabuena, señor. El tío acaba de hacer el negocio de su vida, no podría ni sonreír. Porque su hijo le ha tocado las pelotas a John Wick. ¡Ah! Si es que es muy tonto. La primera peli de John Wick se iba a llamar Scorn. ¿Qué? Pero Keanu Reeves no dejaba de referirse a la peli John Wick esto, John Wick lo otro, porque le encantaba tanto el nombre de su personaje que se refería a la peli con ese nombre. Y al final le gustó tanto al equipo que decidieron llamar a la peli John Wick. Cuando brinda con su hijo, Viggo no bebe del vaso, no aprueba lo que su hijo acaba de hacer. Le da el vodka y cuando este se lo ha tragado, le revienta las tripas de un puñetazo para que el ardor del vodka vuelva a subirle por la garganta, causándole el vómito. Y es que en Rusia, si brindas con tu copa, pero no bebes, significa que no estás a favor de lo que se celebra. Por eso su padre deja el vaso del brindis a un lado y se sirve otra copa aparte de la que sí bebe. Pero también le limpia la cara a su hijo, una muestra de que, aunque sabe que la ha cagado, sigue siendo su hijo. Se quita la chaqueta para no arrugársela. Le llaman Baba Yaga. Baba Yaga es la bruja del folclore eslavo que se comía a los niños, pero no era ni buena ni mala. Como John, ha hecho cosas horribles, pero es lo único que sabe hacer desde niño. Viggo, a su hijo ya le da por muerto. Porque no puedes hacer nada. Si John Wick viene a por ti, estás muerto. Con un lápiz. El de atrás se acaba de hacer caca muy fuerte encima. Gracias a John, Viggo obtuvo el poder de la ciudad de Nueva York. Civilizados para poder avanzar. Padre, ¿puedo arreglar este asunto? ¿Arreglarlo? Claro que puedes arreglarlo. Has matado a su perro, que era lo único en este maldito mundo que impedía que John Wick perdiese la cabeza y os matase a todos. Seguro que puedes arreglarlo. De hecho, el perro de John Wick y el conejo de Doomguy se llaman igual. Daisy. El tatuaje de la espalda de John reza en latín: Fortis fortuna adiuvat. La fortuna favorece a los audaces. Un lema de los marines. Fortis fortuna adiuvat. La cruz y las manos en oración representan la fe católica de John y de la Ruska Roma, la familia a la que pertenece, pues fue un huérfano adoptado y bautizado con el nombre de Yardani Jovanovic. Este tatuaje es un perro ladrán entre llamas, un guiño a los sabuesos del infierno que guardaban las puertas del Hades. John está al servicio del mismísimo infierno y que te perseguirá como uno de estos perros hasta matarte. Y al otro lado, un lobo aullando a la luna. Está claro que a este tío le gustan los perros. También vemos cicatrices en su espalda en forma de cruz de anteriores batallas o torturas. La nana rusa que canta Viggo aquí es la misma canción que cantan también el tonto de su hijo y sus amigos cuando están en el club en el jacuzzi. Y John va a por ellos. Vendrá desde el pantano. La casa de John está en Millneck, Long Island, Nueva York. Justo al lado de su casa hay un pantano, el pantano de Shoot. Y los niños que se han portado mal son el hijo de Joseph y sus amiguitos. Todos los asesinos en estas pelis llevan traje, porque es el único atuendo con lo que no desentona en ningún sitio. Me encanta cómo John siempre dispara a la cabeza, o siempre dispara 2 veces a los enemigos, para comprobar que están bien muertos. Keanu Reeves también aprendió a disparar sin pestañear, como el pibe de Terminator 2. Disparar al cuerpo como él lo hace es también una técnica de incapacitación militar. Solo dispara para matar y siempre remata.
Oh, ese sonido es el del cartucho de uno de los sicarios que se le ha caído al suelo. Momento que le dice a John cuándo atacar. Nota que hay alguien al otro lado de la pared. Se agacha para evitar los disparos con el ángulo perfecto para matarle. El 90% de las escenas de acción las hizo el mismo Keanu Reeves. Estuvo entrenando durante meses diversas artes marciales, jiu-jitsu, aikido, karate, taekwondo. Ya sé Kung Fu. Lo que significa que Keanu podría acabar con la humanidad entera sin despeinarse. Que le cueste también matar a algunos asesinos aquí reafirma el hecho de que llevan más de 5 años retirado. 5,5. Al verle herido, quienes le conocen se sorprenden, pues en sus mejores años seguro que ni le tocaban. Pero que John sea Vulnerable. mola. No es otro tanque armado hasta las trancas, como en otras pelis de acción. Sufre, comete errores, pero es igual de implacable. ¿Qué tal, John? No llama al policía agente, ¿Cómo vas, Jimmy? sino por su nombre. Estoy resolviendo unos asuntos. Ah, bueno, pues no te molesto más. Ni la policía quiere meterse con John Wick. De nuevo, el respeto. Me gustaría hacer una reserva para cenar a las 12. John no se va a ir de cena ahora. Llama a Charlie, Me alegro de verte, John. el encargado de deshacerse de los cuerpos. Me gustaría hacer una reserva Hacer una reserva es deshacerse de un cuerpo. para cenar a las 12. Y la hora, el número de cuerpos. Lo espera con 13 monedas, que son exactamente el número de cuerpos que John ha dejado en su casa. Estas monedas no tienen valor monetario, sino de favor. Adiós, Charlie. Una moneda, un cuerpo del que se deshace, una entrada a una fiesta o una noche de alojamiento. En ellas aparece grabado Ex Unitae Vires. En la unidad está la fuerza y en el otro lado de la moneda ens causa sui, causa de sí mismo. De hecho, el personaje de Lance Reddick, que en paz descanse, se llama Charon, que significa en inglés Caronte, barquero del Estigio, el río de los muertos en la mitología griega, y a quien debíamos pagar con una moneda de oro, el óbolo de Caronte, moneda con la cual los muertos pagaban al barquero. Así que una moneda se gana al matar a otra persona. Y solo hay que ver todas las que tiene John, así que... ¿Has perdido peso? Más de 20 kilos. Los 20 kilos son exactamente el número de guardaespaldas que hay dentro protegiendo al imbécil del hijo de Vigo. Le está dando la información a John, Gracias, señor. porque sabe que John le acaba de perdonar la vida. No deja de mirarle a los ojos. Le está robando el alma, no le está matando solo. John aquí no falla. Cada bala se adelanta a donde va a estar exactamente Joseph. Pero el cristal es demasiado grueso. ¡El hombre del saco! ¡El hombre del saco! Si es que vaya pedazo de peli, ¡Dios! Esto sí es cine. Los primeros tíos a los que mata John llevan una camisa roja. En Star Trek, los camisas rojas eran personajes que morían a los pocos minutos de comenzar el capítulo o la misión. Una referencia a que estos tíos son morralla. John Wick usa una HK-P30L, que tiene una capacidad de 15 balas. Si contamos todas las veces que dispara, al llegar a 15, recarga. Esto es lo que mola de las pelis de John Wick. En cualquier otra peli ves al protagonista disparando 40 millones de balas que le llegan hasta la cintura y nunca se queda sin munición ni recargan. Pero en John Wick vemos como casi siempre se queda sin munición. De hecho, en John Wick 2, cuando John carga la pistola aquí en el museo, hace este gesto. Esto se llama press check, una técnica militar que se usa para comprobar que hay un cartucho en la recámara del arma. John hace esto con esta pistola porque es una Kimber 1911, famosas por trabarse habitualmente al disparar la primera bala. En este caso le dejaría expuesto. Y hace el press check con una sola mano, lo cual es muy difícil. Y resultado de años de entrenamiento. Víctor está muerto. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Por cierto, Víctor Está muerto. es el pringado este al que John le quita el móvil en el baño. ¿Puedo sugerirle una copa, señor? El gerente le sugiere tomar una copa a John. Sabe que con alcohol no le va a doler tanto la cura del médico. Más adelante, cuando uno de los tontos está jugando a un videojuego, ¿Quieres dejar de jugar a los videojuegos? vemos que su nick de pro player es Neo, el mítico personaje de Matrix, interpretado también por Keanu Reeves. De hecho, el director de muchas pelis de esta saga es Giga Chad Stahelski.
que fue el doble de acción de Keanu Reeves en las pelis de Matrix. En la 2 también sale Lawrence Fishburne, que es Morfeo. Te explicaré por qué estás aquí. Y ¡bam! El médico que cura a John Wick en esta peli es el mismo actor que hacía del creador de llaves en Matrix Reloaded y le da un bote de pastillas rojas. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. Es que las referencias... ¡Esto es cine! Marcus no está intentando matar a John aquí, lo despierta para avisarle de que alguien viene a por él. Tampoco dispara a Perkins cuando la ve entrar por la puerta, ya que si la mata estaría quebrantando la regla de oro de no matar a nadie en el Continental. Ups. Marcus apunta directamente a la cara de John y dispara. Entonces, ¿por qué da en la almohada? Justo antes de disparar, si nos fijamos en el pelo de Marcus, hace viento. Él es un tirador experto, sabe calcular y compensar el disparo, teniendo en cuenta la fuerza del viento. Sabe que la bala se va a desviar lo justo para dar en la almohada si le dispara a John en la cara, despertándole porque es su amigo. ¿Cómo le va a un viejo amigo? Cuando Marcus vuelve a salvar a John, desmonta el rifle y se lame los dedos. Esto se hace para humedecer la yema de los dedos y que al retirar el silenciador no nos quememos los dedos, ya que tras disparar el silenciador se calienta y nos quemaríamos. ¿Va a necesitar entonces una reserva para cenar? Ya sabéis lo que significa eso. Me gustaría hacer una reserva para cenar. Pregunta educadamente a John si necesita que se deshagan de un cuerpo. John la deja inconsciente, porque matar en el hotel a alguien sería romper las reglas. ¿Pescar y soltar? Significa que la retenga, pero que no la mate. Pescar y soltar. ¡No! El cura tiene un tatuaje en la mano. Todo es una tapadera. Vigo va a matarme. Ajá. ¿Crees que vas a poder hacer con todo eso? John no quiere dinero. Quiere venganza. Vigo va a matarme. Efectivamente, le han matado. Ajá. Vigo empieza a beber solo y a tomar otras sustancias para evitar pensar que John Wick va por su hijo. Solo era un poco. Sucede tal y como se lo dijo su padre. ¿Por qué no puedes hacer nada? John es inevitable. Vigo recibe la llamada de que su hijo ha muerto. Pero antes de que le digan una sola palabra, Inicie los preparativos. contesta eso porque sabe que John lo ha matado. Vigo lleva dando por muerto a su hijo desde que ha empezado la peli. Porque es John Wick. No falla. En otras pelis tendríamos media hora de cómo el protagonista se infiltra en la base enemiga y cómo trata de sobrevivir y llega exhausto al jefe final para un combate. Pero aquí son ellos los que intentan sobrevivir a John. Hablan en el puente, el mismo donde veíamos a John al comienzo con su mujer. Viene aquí para recordarla. La llamada que recibe Perkins, Señorita Perkin. es del gerente, porque ella mató a Harry en suelo del Continental. Y encima se queda la moneda que le dio John. Será quebró la regla de oro. Anulada. Y hay consecuencias. De nuevo Charlie. Me alegro de verte, John. Y un cuerpo, una moneda. Al final de la peli Vigo bebe, fuma, porque le da todo igual. Está muerto y él lo sabe. Se pone el cinturón porque sabe lo que le espera. Eso ha estado bien. ¿Cómo le está vacilando? El tonto este se alegra porque durante medio segundo piensa: Puede que John logre matar a John Wick. Puede. No. ¿El coche está hueco por debajo? John se deja clavar la navaja donde él quiere para así evitar puntos vitales y poder romperle el brazo a Vigo. El perro que John saca de la jaula de la perrera y que acaba adoptando iba a ser sacrificado. Lo vemos en la hoja que hay junto a la jaula, ya que to be put down significa en inglés que iba a ser sacrificado. Tranquilo, vámonos. Que John salve a un perro de morir al final de esta peli es bastante poético, teniendo en cuenta que todo lo inició la muerte de su perrito. El mejor detalle de esta peli es este: cuánto amor puede traer a una vida una mascota, aunque esa persona esté rota. En cómo tus días se transforman al compartir tu vida con un animal que está ahí siempre esperando a que regreses a casa para recibirte como si fuese el mejor día de la historia, aunque tú hayas tenido el peor día en meses o en años. Y cómo ese día de mierda ya no está tan mal cuando se queda dormido en tu regazo.
cuando los sacas a pasear o cuando juegas con ellos. Forman parte de algunos de nuestros mejores recuerdos, cosas que jamás olvidaremos y atesoraremos siempre. Amigos inseparables que han estado ahí desde que tenemos uso de razón, que fueron un regalo de cumpleaños o simplemente llegaron a nuestras vidas para quedarse, cuya ausencia duele más que cualquier herida, porque cuando ya no están, tú siempre seguirás mirando inconscientemente dónde dormían para ver si sigue ahí. Siempre echarás de menos el roce de su pelo o su calor cuando llegabas a casa o en la cama. Cualquiera que haya tenido mascota sabe lo doloroso que es perder a un verdadero amigo. Así que disfrutad muchísimo vuestras mascotas. Cuidadlas, queredlas, mimadlas y atesorad cada maldito momento, cada año que paséis junto a ellas, porque os garantizo que ellos lo hacen y siempre lo harán, estén donde estén. Dale a like y suscríbete si tú también harías una saga de pelis vengándote si le hiciesen algo a tu mascota. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Pero únete al canal como miembro para aparecer en los créditos de cada vídeo con el Guts de fondo y tremendo musicote como han hecho todos estos panas desde el último vídeo, así que muchas gracias a todos. Bueno, parece que la cosa se alarga. Sois muchos, ¿eh? En verdad, sí. Sois un huevo, madre mía. Gracias, pero yo me tengo que ir a jugar al bolón, pero bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué tal el fin de semana? Le he perseguido.